Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto una vez más saludarles por este medio. Esperamos se encuentren bien en compañía de los suyos. Bueno, hoy llegamos al final de lo que es los cuatro tipos de discípulos que ya hemos estado viendo acerca de lo que fue el discipulado de los fariseos, el discipulado de Moisés, el discipulado de Juan Bautista. Y vamos a finalizar con el discipulado de Jesús. Acuérdense que cada uno vimos sus características, vimos cómo se movían. Del discipulado de Jesús, pues vemos que es un discipulado espiritual, un discipulado apegado al espíritu, un discipulado apegado a la verdad de Dios y no a todos los engaños o mentiras como lo que vimos de los otros, ¿verdad? O falsedades o almáticos o con carnales o legalistas, sino que este discipulado, el discipulado de Jesús, el discipulado que vino a establecer el Señor Jesucristo, es un discipulado de verdad, es un discipulado de espíritu, es un discipulado de parte de Dios. Vamos a entrar al tema y vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, Jesús fue instruido. Muchos piensan que el tener un ministerio o el ejecutar un ministerio es cualquier cosa. Dicen, ahora muchos ya dan ministerios así como decía yo, regalar dulces, como regalar cualquier cosa. No, los ministerios son algo establecido por Dios y solamente Dios los da de una manera específica a quien Él quiere, como ya lo hemos visto cuando dimos la clase acerca del llamado. Pero Jesús, pensamos que nada más fue una persona que vino y así como que venía de allá del cielo y así como que quién sabe qué onda. No, no. Jesús venía instruido, traía un discipulado de parte del Padre, un discipulado que él había recibido de parte del Padre. Él había sido instruido por el Padre. Él había sido capacitado por el Padre. Él había sido discipulado por el Padre. Había sido enseñado por el Padre. No es cualquier cosa esto, porque Jesús no era una persona, un ser impreparado, no. Además que en esta tierra se preparó, porque incluso le decían rabí, y aquellos que le decían rabí eran personas que habían estudiado, que estaban preparadas. Allá arriba, en el cielo, en lo celestial, allá con el Padre, él había sido instruido. Por eso la necesidad acá en la tierra y lo que él nos vino a enseñar, que necesitamos ser instruidos antes de empezar un ministerio, antes de por cualquier cosa. Yo les dije, cuando hablamos del llamado, que uno debe preguntar, bueno, ¿quién fue tu maestro? ¿Quién es tu maestro? Porque en base a eso nos vamos a dar cuenta qué tipo de discípulo, qué tipo de persona es con la que estamos tratando. Porque si su maestro fue un fariseo, su maestro fue Moisés, su maestro fue un Juan el Bautista, pues tengamos cuidado porque entonces ese tipo de personas no van a ser efectivas en la iglesia, no van a ser efectivas en el ministerio, en el servicio. Entonces fíjense cómo Jesús desde desde donde estaba con el Padre fue instruido. Él venía ya con una instrucción, venía con una preparación, con un discipulado. Por eso el discipulado no es cualquier cosa. El discipulado no es una idea de un hombre, de una persona. El discipulado lo traía el Señor Jesucristo, ya de la idea de allá arriba del Padre. El Padre le había instruido, le había dicho, bueno, vamos a leer una parte de la escritura para que nos quede esto un poco más claro. Allá en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjense cómo dijo el Señor, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, que el discipulado de Jesús no empezó en esta tierra, sino ya venía desde lo celestial, ya venía desde allá arriba, instruido, capacitado, enseñado, preparado para venir a esta tierra precisamente a hacer todo lo que había hecho, todo lo que él hizo, ya traía ese discipulado del Señor. Por eso de ahí, hermanos, la importancia y la relevancia de que el discipulado no lo vemos así como que, es un discipulado. Como muchos yo había escuchado en las series que dicen, es que nos toca discipulado. Es que vamos a ir al discipulado. Así como dicen, sí, es una enseñanza más. O, no, 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 el discipulado es algo básico para el creyente. Es como el ABC, ¿verdad? Es como el abecedario del creyente. El discipulado es el A, la letra A, que es básica. Sin la letra A no podemos hacer nada, no podemos conjugar palabras, no podemos hacer nada sin la letra A. Por eso la importancia, mis queridos, que veamos el discipulado no nada más como una clase, no nada más como una enseñanza más, no, sino como algo básico para nuestra vida, si es que nosotros realmente queremos avanzar más en nuestra vida espiritual. Entonces, en primer lugar, había sido instruido. Segundo lugar, él venía con amor.
Dice la palabra que Él dejó todo por amor. ¿Por qué? Pues porque nos ama, porque Él tenía ese amor tan grande para con nosotros, ese amor tan maravilloso que el Señor Jesús profesó para nosotros. Ahí en el libro de Juan capítulo 5, versículo 13, le voy a dar lectura, dice Juan 5:13, dice, así que el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Fíjense, o sea, aquí encontramos algo. Bueno, vamos a leer también Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice ahí, sigue diciendo Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no se estimó hacer a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose, dice, despojándose. ¿De qué nos habla ahí? Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Precisamente que el Señor Jesús se despojó. ¿Se despojó de qué? De su deidad. Se despojó, le voy a dar lectura, dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el Señor Jesús, desde arriba, Él se despojó. Le dijo al Padre, Padre, yo voy a salvar a estas personas, voy a salvarlos, voy a alcanzarlos, voy a rescatarlos, voy a enseñarles lo que yo he aprendido de ti, Padre. Y Él se despojó. El Padre a lo mejor ha dicho, hijo, pero mejor mandamos a otro, ¿verdad? Mandamos a un ángel o a alguien. Dijo, no, yo voy, Padre, porque yo soy tu hijo y yo voy a dar mi vida en rescate por todos ellos. Fíjense que Él se despojó. ¿Por qué lo hizo? No porque lo mereciéramos, no porque dijimos, obvio, es que yo soy muy importante, por eso el Señor tuvo que dejar su trono, su deidad, su gloria, para venir por él, porque claro, yo soy muy importante. No, no porque lo valiéramos ni lo mereciéramos siquiera, sino porque realmente Él tenía ese amor por nosotros. El amor fue el que movió al Señor Jesucristo para que precisamente Él viniera a nuestras vidas, Él viniera a salvarnos, a rescatarnos, a compartirnos, Él viniera, ya estando acá en la tierra, en el ministerio, cuando Él empezó a ejercer su ministerio, pues Él viniera a sanar, a liberar, dar bendición a toda esa gente que bendijo el Señor Jesucristo. Imagínense qué hermoso fue cuando Él vino, ¿verdad? Todo el amor que Él derramaba, la gente se le acercaba, no se le acercaba solamente meramente, muchos a lo mejor lo hacían por interés, ¿no? De que los sanara, de que los bendijera, de que alguna cosa, pero la mayoría se acercaba porque sentían en Él el amor de Dios, veían en Él el amor del Padre y se acercaban porque no era así con Moisés, no era así con los fariseos, no era así con Juan. No, en Jesús radicaba el amor. Por eso, mis queridos, el discipulado que nosotros compartimos y predicamos y que debemos de transmitir es un discipulado de amor. Porque así como el Señor Jesucristo vino, se despojó de todo y vino acá a salvar. Y estando ya aquí en la tierra a predicar, a sanar, a ayudar, Él lo hizo todo por amor. Y si nosotros no lo hacemos por amor, entonces nada sirve. Si lo hacemos porque por alguna conveniencia o para que me vea el pastor o para que me vea el líder o para que de alguna manera me vean los demás hermanos que yo soy mejor que los demás, no, eso no sirve. Lo que sirve aquí en el discipulado de Jesús es que todo se haga por amor y con amor. Eso es lo más importante. No es como los otros discipulados, no es como los otros que ya vimos anteriormente, no. En el discipulado de Jesús es precisamente que todo se tiene que hacer por amor. Si no lo haces por amor, entonces estás cayendo a lo mejor en el discipulado de farisaico, en el discipulado mosaico o en el discipulado de Juan. Pero no debe ser así. Al contrario, nosotros debemos dar amor, porque eso precisamente fue lo que vino a enseñarnos el Señor Jesucristo, a dar amor. Que nosotros pudiéramos transmitir el amor de Dios a toda esa gente, a todas esas almas, aún hasta nosotros mismos, obviamente primero, y después a todos los demás. Bueno, entonces, segundo punto, por amor. Tercero, vino precisamente el discipulado de Jesús es predicar y sanar también con amor. Ahí estamos viendo acerca de lo que es el amor. Predicar y sanar, ¿cómo? Con amor. Todo lo que hagamos es por amor. El discipulado precisamente de Jesús, este último discipulado que estamos viendo, es eso, hacerlo todo por amor. Bueno, vamos a otro punto. El otro punto es acerca de lo que es el perdón. El discipulado de Jesús nos habla también de perdonar, de perdón. No podemos andar por la vida con rencores, con resentimientos, con odios, con sentimientos hacia personas o hacia lo que fuera,
No podemos estar así. No podemos andar con amargura, con odio, con malos caracteres o todo ese tipo de cuestiones. No, porque el Señor Jesús lo que nos viene a enseñar precisamente es eso, el perdón. El perdón es algo muy importante en el discipulado de Jesús, porque si tú quieres ser un discípulo de Jesús, debes de saber perdonar. Te ofendan, te agredan, te hagan, te digan, te insulten, todo lo que te puedan hacer, tenemos que aprender a perdonar y perdonar. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice allí, por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 23, verso 34. Lucas 23, verso 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes, fíjense. ¿Qué decía el Señor Jesús? Fíjense, estando en la cruz, dice que le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo siempre he dicho cuando hablo acerca de este texto, yo digo, ¿sí sabían ellos lo que estaban haciendo o no? Claro que lo sabían. Claro que sabían que estaban crucificando a una persona inocente, a una persona que no había hecho absolutamente nada. Y eso era una total injusticia, aún en el Imperio Romano, aún en el romanismo de esa época. Ellos sabían que era una injusticia total la que estaban haciéndole a ese hombre. Pero sin embargo, el Señor Jesús, estando en la cruz ahí sufriendo, padeciendo, siendo vituperado, aún incluso porque no solamente lo colgaron y ya, sino todavía lo vituperaban, todavía lo insultaban, todavía lo maldecían. Pero el Señor Jesús que decía, Padre, perdónalos porque no saben. Esa es la máxima expresión del perdón. El que te estén haciendo cosas ya físicamente, que estés padeciendo y aún así injuriándote y todo, o sea, atacándote por todos lados, y aún así tú decir, Padre, perdónalos. Porque la mayoría quería, Padre, castígalos, envía un juicio, que caiga un rayo ahorita, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿Cuántas cosas, a lo mejor, si fuéramos discípulos de fariseos o de Moisés o de Juan el Bautista, imagínense todo lo que podríamos decir, Señor, maldícelos, ¿verdad? Que les caigan plagas, yo no sé cuántas cosas, pero sin embargo el Señor Jesús, ¿qué nos enseñó en su discipulado? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nos ofenden, nos hacen algo, incluso hasta a veces pequeño, a lo mejor nos dicen algo ahí, una crítica o cualquier cosa ahí pequeña que digo, a comparación de lo que padeció el Señor, no tiene nada que ver, ¿verdad? Y aún así ya estamos, ay, no, es que esto, que lo otro, que con resentimientos, con odios. No, mis hermanos, estamos muy lejos de un discipulado como el discipulado de Jesús. Por eso la importancia del discipulado de Jesús, que todos estemos en un discipulado de Jesús, un discipulado en el cual podamos, hermanos, ser bendecidos, en el cual podamos bendecir a otros y que podamos dar testimonio de la grandeza del Señor. Fíjese qué tremendo. Entonces, el tener ese perdón en nuestro ser, en nuestro corazón, perdonar a los que nos ofenden, perdonar a los que nos maltratan, a los que nos insultan, perdona, tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, yo no perdono, entonces, ¿qué tipo de discipulado estás practicando? ¿El de los fariseos que no perdonaban? O tal vez el de Moisés que tampoco perdonaba, porque a veces Moisés tenía la ley y la ley decía, tiene que morir, entonces vámonos, que se muera. No, tienes que aprender a ser un discípulo de Jesús, un discípulo como lo que el Señor Jesucristo quiere, que sepas perdonar y aplicar el perdón en tu vida diariamente con quien sea, no solamente en la iglesia, no solamente con hermanos, con la gente del mundo, con cualquier tipo de persona, tienes que aprender a aplicar siempre el perdón. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Y luego Juan capítulo 1, verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense. Entonces, vamos a ver cómo precisamente, cómo les hizo ver el Señor, ¿verdad? A los judíos, les hizo ver las cosas, les estaba explicando, miren, ustedes entiendan las cosas de Dios. No los juzgaba, los criticaba, los condenaba, ustedes esto, el otro, no, sino que el Señor les hacía ver, ¿verdad? Las cosas que estaban mal, en las cosas que ocurrían mal. Por eso es tan importante que entendamos esto, porque si no, no hacemos ver a la gente. Por eso nosotros no vamos a ser un discipulado de ataque, vamos a ser un discipulado de guerra,
No, vamos a hacer un discipulado de paz. Y la paz es hacer ver, la paz es hacerle ver a la gente las cosas que están mal, las tradiciones, como en ese caso dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Fíjense cómo el Señor les hacía ver, hey, nosotros no estamos a favor también de las cosas, de las tradiciones que se están dando, de las tradiciones que se están llevando al cabo, porque eso del lavamiento de manos era una mera tradición que ya se había impuesto ya incluso como una ley de parte de Dios, algo así como que, pues Dios dijo, ¿verdad? Que nos laváramos las manos, o sea, cuando en ningún mandamiento estaba, cuando en ninguna ley estaba acerca de esto, pero Él les hacía ver, ¿no? A través precisamente de esas acciones, les hacía ver el error en el que estaban. Por ejemplo, también ahí de la ley de Moisés, ahí en Juan capítulo 1, verso 17, como les dice también, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense cómo es que precisamente hacerles ver que la ley no era el remedio, la ley no era lo último, sino era la gracia, lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer a través de su gracia. Ese era lo máximo que el Señor iba a venir a hacer. Entonces se cuenta cómo estaba el Señor hablándoles, ¿verdad? Cómo los exhortó, les hacía ver las cosas a ellos, que no era tanto atacarlos, no era tanto condenarlos, ¿no? Sino hacerles ver. Por ejemplo, también ahí los exhortó a los discípulos de Juan, ahí en Mateo capítulo 11, versículo 3 al 6. Vamos a la lectura Mateo 11, del 3 al 6. Dice así, Mateo 11, del 3 al 6. Dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Acuérdense que Juan le mandó sus discípulos a Jesús y le dijo, ¿eres tú o vamos a esperar a otro? Entonces Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos, perdón, son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, dijo el Señor, el que no haya tropiezo en mí. Fíjense cómo les hacía ver a Juan. No le dijo, diles ingrato de Juan, ¿cómo es posible que no crean en mí? ¿Cómo es posible que ese Juan diga todavía hasta la fecha esto, que esté dudando de mí? No, no fue a regañar, no lo mandó a regañar, ni le dijo, mira, que esto, que otro, no. Simplemente le dijo, miren, díganle, vayan y díganle lo que han visto. Y dice que, otra cita dice que cuando en ese momento empezó a sanar enfermos, empezó a darle vista a los ciegos y todo, y dijo, vayan y cuenten esto. O sea, como haciéndoles ver, ¿no? Sus errores, haciéndoles ver que ellos mismos se percataran, se dieran cuenta de que realmente Jesús precisamente venía no para atacarlos, no para condenarlos, no para mandarlos al infierno, no, sino venía a hacerles ver sus errores, sus fallas con amor. Muchas veces la mayoría, ¿verdad?, de las personas tratan de hacer ver a la gente sus errores, pero ¿cómo? Agrediéndolos, insultándolos, dice, ya ves, yo te dije, mira, que eso, que lo otro, y mira, y yo te había dicho, y acá, y allá, y muchos a muchos les encanta, ¿verdad? El hubiera, ¿no? Ya ves, si hubieras hecho lo que yo te dije, si hubieras esto, si hubieras el otro, no, ya el hubiera no existe, el hubiera no tiene ningún sentido decirlo, sino más bien hacerle ver a la gente, mira, el Señor te habla, el Señor te ama, tienes que corregir esta parte de tu vida, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Cuando vemos uno que alguna persona está extraviada o está perturbada, qué sé yo, ¿verdad? Va a hacerle ver a la gente, no atacarla, porque muchos usan el ataque como la base, ¿no? No es atacar a la gente. Entendamos, queridos, que no es atacar a la gente, es hacerle ver con amor, con paciencia. Y si la gente no entiende el momento, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero yo ya le hice ver, yo no me, porque hay muchos que hasta se ponen a discutir, a pelear, y a ver, tú y esto, y ya casi muchos hasta agarrarse y ahí a trancazos. Pero eso no tiene nada que ver, eso definitivamente descartemos ese tipo de cosas, porque no somos ni discípulos de fariseos, ni discípulos de Moisés, ni discípulos de Juan de Bautista. Nosotros somos discípulos de Jesús, ese discipulado genuino. Ahora bien, vamos al otro punto. El otro punto es alimentan. Estos discípulos deben alimentar, deben de nutrir, deben de satisfacer las necesidades del pueblo, de la gente. Eso es algo muy importante.
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos no solamente a que Él les iba a proveer, sino también que ellos fueran proveedores. Proveedores a que no solamente a su familia, sino a la demás gente, porque muchos obviamente nos dedicamos y proveemos a la familia, a los hijos, a la esposa, a la familia, a los padres, qué sé yo, pero no solamente es eso, sino proveer también hacia la gente, hacia aquellos también que necesitan, no solamente el alimento físico en algún momento determinado, sino también el alimento espiritual. Tenemos que proveer ese alimento espiritual para que ese alimento espiritual sea de bendición a la gente. Lucas capítulo 9, verso 13, 16 y 17. Lucas 9, vamos a leer, verso 13, 16 y 17, perdón. Y les dijo, denles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 peces y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Fíjense, ¿cómo es que el Señor Jesús les dijo a ellos? Denles de comer. ¿Por qué les dijo esto? Yo siempre les he enseñado cuando hablo de este tema. No era porque lo estaba diciendo así de maldad o de así como que a ver qué hacen, ¿no? No, no, no. Era porque Él les estaba precisamente enseñando el que ellos pudieran compartir el alimento. Y fíjense, en este texto dice que ellos dijeron, pues tenemos nada más, ¿cuántos ahí tenemos? No tenemos más que 5 panes y 2 peces. Fíjense, o sea, aún así dijeron, bueno, Señor, pues ahí nada más tenemos esto, 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y con eso bastó para que el Señor diera de alimentar a esos 4,000 o 5,000 personas. Con eso bastó. Pero ¿qué le estaba enseñando aquí el Señor? Le estaba enseñando que ellos tenían que aprender también no solamente a comer, que cuando Él les compartía, les daba, proveía, sino que también ellos tenían que dar, compartir a la gente. En este caso fue un alimento nutricional, fue un alimento material, pero en el caso nuestro también es un alimento tanto material como debemos ayudar a la gente, como también espiritualmente. Tenemos que darle el alimento a la gente, no importa que sean muchos, ¿no? Porque en este caso dice que eran como 5,000, ¿no? Y dice que al final sobraron 12 cestas llenas de pedazos de lo que la gente dejó. Es decir, entonces que Dios va a proveer, pero siempre y cuando nosotros también nos propongamos ayudar a las personas, ayudar a la gente, alimentarles, darles el alimento, en este caso espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darles ese alimento para que la gente sea nutrida, para que la gente sea alimentada por la palabra de Dios, que la gente crezca. ¿Cómo va a crecer la gente? A través del alimento. ¿Y qué es el alimento? La palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de proponernos y de disponernos a qué? Alimentar, a dar alimento. El discipulado de Jesús no solamente es recibir, como los otros que nada más recibían y recibían, no, sino el discipulado de Jesús es dar, es compartir, es llevar a la gente, es transmitirle a la gente el alimento de la palabra de Dios. Y si nuestra facultad está, o en nuestras posibilidades también de compartir un alimento, hablando materialmente, hablando en este caso físico, ¿verdad? Pues compartirlo también, porque no podemos descartar eso tampoco. Hay que compartir lo que más podamos y acuérdense que entre más demos, más vamos a recibir y más vamos a ser bendecidos. Bueno, otro punto más entonces es también levantan. Los discípulos de Jesús no tiran como los de los fariseos, como los de Moisés, como los de Juan, no. Los discípulos de Jesús, en vez de tirar, levantan. Fíjese qué tremendo es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque había un pasaje ahí en el libro de Marcos, capítulo 10:49, de Bartimeo. Dice que ese pasaje me gusta mucho porque habla acerca de ese ciego que estaba junto al camino mendigando. Y entonces dice que cuando yo hablar de Jesús que pasaba por ahí, me imagino que él ya había escuchado en algún momento que había alguien que sanaba ahí, que curaba, que estaba dando vista a los ciegos, que todo. Entonces dijo, qué oportunidad, pero a lo mejor no había tenido la oportunidad de encontrar a Jesús o de ir a ver a Jesús, a lo mejor nadie lo llevaba, pero cuando yo que dije, ¿quién está ahí? Y oía la multitud que venían gritando, hablando, y esto, y ¿quién está ahí? Tal vez dijo Bartimeo. Entonces le dijeron, es el maestro, cállate. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que lo callaban, decían, cállate. Fíjense qué tremendo, porque aún superaba el bullicio de la multitud, Bartimeo. Entonces dice que le dijo, no. Entonces cuando Jesús lo oyó, se paró. Ya me imagino que ya había avanzado, no sé, unos 10, 15, 20 metros, tal vez más, 30. Y se paró a oír esos gritos de aquel hombre. Y entonces fue y lo llamó. Sus discípulos fueron, en este caso, obviamente eran los que estaban ahí con Jesús. Entonces, cuando van los discípulos, fíjese qué tremendo, porque hay una palabra aquí muy, muy interesante. En el 10:49 dice que entonces los discípulos, bueno, dice así,
Entonces Jesús, deteniéndose, dice, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Me imagino, déjeme imaginar, que el Señor dijo a los discípulos, vayan y tráiganlo. ¿Quiénes traigan? Entonces ellos fueron, no sé si sería Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, no sé, pero llegaron y me imagino que le han de haber dado la mano, porque digo que dice, levántate, ten confianza. No, le han de haber dado la mano y dije, a ver, levántate, ten confianza, te llama. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Porque esas palabras a mí me llenan mucho cuando yo comparto este pasaje. Ten confianza. Siempre hay que decirle a la gente, ten confianza, Él te está llamando. No es el pastor, no es la iglesia, no es que vayas a un culto, no que vayas a una reunión, no, que Él te está llamando, Jesús mismo te está llamando. Qué importante es que nosotros le compartamos a la gente este tipo de cosas. Por eso un discipulado de Jesús, unos discípulos de Jesús son los que levantan, ten confianza. No le dicen a la gente, no, pues ya ni modo, yo creo que ya te vas a morir. No, pues sí, ya mejor resígnate. No, decirle, ten confianza, levántate, Él te está llamando, Él te va a sanar, levántate. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dar ánimo a la gente, levantar el ánimo de la gente, levantar a aquel que está desanimado, aquel que está caído, aquel que está tirado. No lo condenan, no lo juzgan, ¿verdad? Como aquellos fariseos que condenaban a la gente, que juzgaban a la gente, casi que, como dice la palabra, los hacían reos del infierno. No, nosotros tenemos que levantar, tenemos que dar la confianza, la seguridad a la gente, que Dios pueda hacer una obra grande en ellos, que el Señor va a obrar en ellos. Eso es algo muy importante. Como discípulos de Jesús tenemos que levantar, no estar tirando a la gente, porque muchos andan tirando ahí, desafortunadamente, pero ya saben discípulos de quién son, pero nosotros no. Nosotros vamos a levantar al caído, al pecador, al inmundo, aquel que está amolado, aquel que está ciego, aquel que está sin visión, aquel que está sin propósito, sin nada. Vamos a levantarlo y decirles, ten confianza, porque el Señor te está llamando. ¿Qué palabras tan impresionantes estas que le dijeron los discípulos a aquel ciego? Y bueno, nosotros sabemos que al final de la historia ese ciego fue sanado y dice que seguía a Jesús por el camino. Qué tremendo. Bueno, el último punto es considerar a los demás como superiores a uno mismo. Eso es muy importante porque la mayoría en el mundo, ya habíamos visto este punto anteriormente, la mayoría siempre quieren considerarse más que los demás. Yo quiero estudiar para ser más que los demás, o para tener un grado más que los otros, o para llegar a un puesto más que otros. Pues en el mundo se acostumbra a esto, ¿no? Como que los escalafones, los organigramas, ¿no? Que arriba el jefe y luego siguen los demás así. Pero nuestro organigrama, el organigrama de los discípulos de Jesús es al revés. El jefe no está acá arriba, el jefe está acá abajo. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué paradoja. Porque el jefe en el organigrama del mundo es acá arriba, ¿no? El jefe, y luego de ahí el subjefe, luego de ahí luego de ahí el otro. Pero acá es al revés. El jefe es el que está acá abajo. Porque el Señor eso nos viene a enseñar. Si yo siendo su Señor y Maestro, dijo Jesús, les he enseñado y les he lavado los pies, ¿cuánto más ustedes, no? Eso es hacerse inferior a todos los demás, sabiendo el ministerio que tienes. No importa, porque tú dirás, no, pero es que yo soy un apóstol. No, pero es que yo soy un profeta. No, pero es que yo soy un pastor, es que yo soy un evangelista, soy un maestro. No importa el ministerio que tengas, así sea el más grande, el más enorme, tienes que estar abajo de todos los demás. Tienes que considerar a los demás como superiores a ti. Ese es el error que muchos siervos de Dios cometen, que ya estando en una posición alta, estando en una posición ya grande, ya quieren sentirse así como que los amos y señores de la gente, ¿no? Que la gente los venere, que la gente los honre, y, oh, siervo, aquí está, okay. No, ¿qué te pasa? Al contrario, tú que estás hasta arriba, tú que se sientes en el escalafón más alto, tienes que estar abajo. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de esto? Por eso es el discipulado, porque los fariseos sí tenían sus rangos, ¿no? Los discípulos de Moisés también igual, sumo sacerdote, el sacerdote, y ahí se venía el Sanedrín y todo, pero en los discípulos de Juan a lo mejor no, ¿verdad? Ahí estaba toda una desorganización, pero en los discípulos de Jesús dijo, no, ustedes han visto que en el mundo se dice que el que está hacia arriba es el más grande, ¿no? Aquí el más grande tiene que ser el que esté más abajo, que esté totalmente abajo. Fíjense ahí lo que dice Mateo capítulo 23, verso 11. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 23, 11 dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Ok, ¿quién es el mayor entonces? El que sea mayor, entonces tiene que ser, ¿qué? El siervo. Yo una vez
a un apóstol, estando ahí pues llegué a su iglesia, ¿verdad? Estaban ahí sus colaboradores y su gente que tenía ahí casi, casi como de seguridad, ¿no? Y digo, amado siervo, yo llegué y dije, amado siervo, Dios lo bendiga. Y uno de ellos, de los colaboradores, me dice, hey, hermano, no es siervo, es el apóstol. Y ya el apóstol, como me vio y pues ya nos conocíamos y todo, le dice a su discípulo, ya tranquilo, cálmate, ¿no? Pero ahorita como que se molestó conmigo así, hey, no es siervo, él es apóstol. Y dije, bueno, entonces, como es apóstol, pues ya es mayor que Jesucristo, entonces, ¿no? O es mayor que un siervo, pues no. Pero fíjense la mentalidad que a veces se les crea a los discípulos, a la gente que uno tiene, si no les enseñas realmente que el mayor tiene que ser el menor. Por eso es importante que no caigamos en las cosas como del mundo, ¿verdad? Que no caigamos en las cosas de la soberbia, de la arrogancia, del ego, porque ese es egocentrismo, el querer ir escalando, ¿no? Ahora ya ahorita empiezo acá barriendo, después voy a seguir ahí como ujier, luego ya como un diácono, luego ya como un anciano, luego ya como un copastor, luego ya... No, 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 aquí no es por escalafones, es que tú tienes que ser el siervo, no importa si te dan un grado, no importa si te dan un nombramiento en la iglesia, eso es lo de menos. Lo que importa es que realmente seas un siervo genuino de parte de Dios, un discípulo de Jesucristo. Bueno, con esto entonces pues cerramos este ciclo de el discipulado de Moisés y haciendo la pregunta, ¿de qué tipo de discípulo eres? ¿Qué tipo de discípulo quieres ser? ¿Un discípulo fariseo? ¿Un discípulo Moisés, legalista? ¿Un discípulo fariseo carnal? ¿Un discípulo fariseo que nada más se deja llevar por la carnalidad? ¿Un discípulo de Moisés que es legalista? ¿Un discípulo de Juan que solamente es almático, que tantito dice sí, luego dice no? ¿O un discípulo de Jesús? Un discípulo realmente agradable a Dios, un discípulo que realmente agradece al Señor. Bueno, pues eso ya, ahora sí es cuestión tuya, pues entonces es importante que lo consideres, analices todos estos 4 tipos de discipulados, 4 tipos de discípulos y veas en qué tipo de discipulado estás. Y si estás en un discipulado mal, pues corrige y di no, yo no puedo estar haciendo esto porque estoy cayendo en ese discipulado. Yo debo ser un discípulo de Jesús, un discípulo genuino. Bueno, pues mis amados, pues hasta aquí la enseñanza de hoy. Bueno, la tarea que vamos a realizar es acerca de los 4 tipos de discípulos. Quiero que me hagan, por ejemplo, ¿quién fue un discípulo farisaico, un discípulo mosaico, un discípulo Juan de Bautista y un discípulo de Jesús? ¿En qué momento? Porque incluso puede ser, aún de los mismos discípulos de Jesús, a lo mejor cayeron en el fariseísmo, a lo mejor cayeron en lo de Moisés, o un discípulo del Antiguo Testamento, no sé. Que ustedes digan, este era un discípulo de Juan de Bautista porque era así, de sus características. O de fariseo porque era así, así, o de Moisés porque era así, así, así. ¿Ok? Entonces, uno de cada uno, después son 4. Entonces, los discípulos farisaicos, los discípulos mosaicos, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. 4 tipos de discípulos. Bueno, espero me la manden ahí por WhatsApp, ahí estamos, o por el Facebook, como quieran, pero ahí estamos en contacto. Pues suscríbanse a nuestras redes sociales, aquí a YouTube, ahí están, ya van a aparecer los QR para que pues, se suscriban también por Instagram, nos escriban también por Twitter, por todas las redes sociales para que pues ahora sí que estemos en contacto y pues cualquier cosa estamos ahí para servirles. Pues sin más que decir, que Dios me los bendiga, cuídense mucho y seguimos en la enseñanza de la escuela ministerial. Muchas bendiciones, muchos abrazos mis queridos hermanos y cuídense mucho. Bye bye.